que iniciemos con una oración en el nombre de Jesús para que nuestro oído, nuestra atención durante estas próximas 3 horas no se pierda, no estemos entretenidos por ahí en otras cosas. Nosotros no podemos verlos, puedes encender tu pantalla ahí y nosotros no sabemos a qué te dedicas durante estas 3 horas, pero estamos hablando con gente seria, con gente profética, con un pueblo profético que quiere aprender y conocer más. Así es que toma tu lápiz, toma tu libreta, comienza a tomar nota de todas esas líneas que el Espíritu Santo haga sobresalir durante este tiempo. Hoy tenemos realmente 2 hombres de Dios y este servidor que estaremos enseñando. Y bueno, será una jornada maravillosa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos conectados contigo. Toda esta semana hemos estado orando en la madrugada, hemos estado buscando tu rostro, hemos estado levantando un pueblo que se ha determinado a ser intercesores de alto voltaje. Ahora nos vamos a dedicar a lo profético y para ello necesitamos tener alta definición. Padre, yo te pido que en todo y por todo seamos dirigidos por tu voz, por tu palabra. Gracias por este espacio que has abierto. Gracias por cada profeta que ha estado participando. Les bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a cada estudiante. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tenemos en esta mañana la participación desde San Felipe, Yaracuy, Venezuela, a nuestro amado profeta Alberto Castillo. Él también está al frente de una creciente congregación en ese lugar y Centro Redención está bendecida de tener a un hombre entregado y dedicado al servicio de la obra de Dios. Hijo, la plataforma es tuya, bendiciones. Bendiciones a todos, apóstol y padre, buen día. Espero Amén. se encuentre bien, bendecidos todos en el nombre del Señor. Bueno, es un gusto poder estar con todos ustedes. No sé si por favor me indican si tengo buen audio, si se escucha bien. No, te ves lindo, sí. Gracias. Bueno, es un privilegio para mí estar acá. Saludo a nuestra amada profeta Cicely también. Un gran abrazo desde acá, desde Venezuela. Les amamos a todos en el nombre del Señor y de verdad es un privilegio poder estar acá. Es determinante en estos tiempos o en estos últimos tiempos tener determinación profética genuina. Estamos al borde de grandes acontecimientos 100% proféticos y no podemos perder de vista lo que está pasando en las naciones de la tierra. Necesitamos estar apercibidos, preparados. Es inminente la venida del Señor. La venida del Señor está cerca, más cerca que en otros tiempos. Y sé que un pueblo entendido en lo profético estará determinado siempre para su gran Dios y Señor. En esta mañana pues quiero hablarles acerca del discernimiento de atmósferas espirituales en el ministerio profético y bueno, si el tiempo me lo permite, hablarle de algunos fundamentos bíblicos del discernimiento de atmósfera. Entonces, quiero iniciar diciéndoles lo siguiente. El ministerio profético no solamente es un ministerio hermoso, precioso, necesario en una iglesia apostólica, sino que también es el ministerio que capacita a los hijos para percibir
el mundo espiritual mucho más allá de lo natural. Cuando usted revisa la escritura, cuando usted ve la palabra de Dios, este don se le llama discernimiento de espíritu, ¿sí? El discernimiento de espíritu lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Y cuando se desarrolla la capacidad del discernimiento de espíritu, es para brindarnos, ¿sí?, una percepción espiritual definida y lograr poder distinguir la fuente de una atmósfera o de una manifestación. Si proviene del Espíritu Santo, de espíritus angelicales, de ángeles de Dios, o si proviene la atmósfera de espíritus malignos, de demonios, o simplemente la naturaleza de la atmósfera proviene del espíritu humano. No toda experiencia sobrenatural viene de Dios. Hemos estado acostumbrados a ver en la iglesia, cuando hablo de iglesia hablo de como un término general, ¿sí?, como cuerpo de Cristo. Hemos estado acostumbrados a ver muchas manifestaciones emocionales y sensacionalistas, pero necesitamos realmente comprender cuando una atmósfera es sobrenatural y proviene de parte de Dios. Por eso Juan capítulo 4, verso 1 exhorta a probar los espíritus. Nosotros, antes de ser emocionales y sentimentales, necesitamos ser personas conviccionadas por el Espíritu de Dios para poder probar los espíritus, como dice Juan capítulo 4, verso 1. ¿Para qué? Para ver si algo es de origen divino o si no es de origen divino. Dios otorga el don de discernimiento para revelar lo invisible, permitiendo identificar la identidad y la naturaleza del espíritu operando detrás de una situación o de un ambiente. A lo largo del ministerio que Dios nos ha entregado, mi esposa y a mí, hemos podido detectar muchísimas cosas de parte de Dios a través de la maduración que Dios nos va dando. Y es la siguiente: nosotros estamos acostumbrados solamente a ver una persona súper espiritual porque habla en lenguas. Pero cuando nosotros discernimos en esa persona que habla en lengua el fruto del espíritu y hay una carencia allí de los frutos, es por falta de carácter, o sea, no hay una formación de carácter. Entonces vemos gente hablando en lengua, pero no sujetando su propia lengua. No queremos que manifiestes múltiples lenguas sin tener la capacidad de poder sujetar la propia, porque la Biblia dice que el mayor gobierno no es el de las naciones de la tierra, sino el gobierno que podemos ejercer nosotros mismos en nuestro interior, ¿verdad? Por el hecho de estar conectados a la fuente gubernamental primaria, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros estamos sometidos al gobierno de Dios, vamos a desarrollar la capacidad de discernimiento para identificar la naturaleza del espíritu que está operando a través de una situación, a través de un ambiente y a través también de una circunstancia. Vamos a poder conocer la identidad. A veces la línea entre lo que es una operación humana, meramente emocional o natural, y lo que es una obra genuina de Dios puede parecer borrosa, ¿sí? Pero el discernimiento profético
es el que nos va a ayudar a separar con claridad lo que es del hombre y lo que es de Dios. En esencia, entonces pudiéramos decir que discernir significa distinguir, diferenciar o percibir con claridad. La base bíblica de este gran tema incluye múltiples pasajes y vemos que no tenemos lucha, dice Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, lo cual indica que detrás de eventos naturales puede haber influencias espirituales. Quiero expresarles algo. Aquí no existe el color ocre, o es negro o es blanco. Toda acción de un ser humano está respaldada por un ámbito espiritual, sea buena o sea mala. No existe nada intermedio. Asimismo, la habilidad de discernir espíritus es un don del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. ¿Otorgado para qué? Para edificar a la iglesia, para formar a la iglesia, protegiendo a la iglesia de engaños espirituales y guiando en la batalla espiritual. Una de las cosas que usted tiene que entender, que uno de los enemigos número uno de lo profético se llama el espíritu de Jezabel, que en estos tiempos ha estado operando con mayor ahínco y fuerza. Por eso se necesita un pueblo profético formado, maduro, un pueblo profético que detecte las artimañas de este espíritu maligno. No estamos y no tenemos tiempo para ser víctimas, porque no somos víctimas sino hijos. No tenemos tiempo para vivir de sentimientos ni ser sentimentaloides, porque somos hijos. Es tiempo de estar convencidos y de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para ser protegidos de engaños espirituales y para ser guiados en esta batalla espiritual. Por eso este discernimiento de espíritu abarca las atmósferas espirituales en toda su fuente, la actividad del Espíritu Santo, la intervención de ángeles, ¿sí o no? Necesitamos detectar la intervención de ángeles buenos y malos y las influencias del espíritu humano. Un creyente, un hijo maduro, aprende a reconocer entre bien y el mal. No podemos seguir teniendo personas dentro del cuerpo de Cristo que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo solamente por alianzas almáticas o destructivas. Las alianzas de nosotros dentro del cuerpo de Cristo no deben ser alianzas emocionales, ni solamente almáticas, ni solamente de amistad. Las alianzas en el cuerpo de Cristo son alianzas de propósito, de crecimiento, de madurez, de avance, ¿sí o no? Pero necesitamos entender que un creyente maduro debe aprender a reconocer siempre entre el bien y el mal. Hebreos capítulo 5, verso 14, mediante la práctica de ¿qué? De sus sentidos espirituales, sometiendo sus sentidos espirituales al Espíritu Santo de Dios. Hay gente que siempre le gusta que le digan lo bonito, pero necesitamos ser corregidos, necesitamos ser exhortados, se necesita conocer las cosas que no están bien para poder avanzar. Nosotros no nos podemos dar el lujo de detenernos. Nosotros estamos en la última hora y en los últimos tiempos. Es necesario que el cuerpo de Cristo avance, y solamente una generación profética hará que el cuerpo de Cristo pueda avanzar de una manera determinante en estos tiempos. Es decir, si desarrollamos oído espiritual y si desarrollamos vista espiritual para detectar lo que ocurre en el ambiente más allá de lo visible, seremos gente entendida en los tiempos. ¿Qué es una atmósfera espiritual?
en términos doctrinales podemos definir como el ambiente o clima espiritual que predomina en un lugar o situación influenciado por presencias espirituales, divinas, angelicales, humanas o demoníacas, ¿sí? Que operan en un determinado lugar o en un determinado sector. Igual que en lo natural, una atmósfera puede ser agradable o puede ser hostil. En lo espiritual hay ciertas actitudes o presencias que generan un ambiente favorable a la obra de Dios, mientras que otras van a generar una fuerte o férrea oposición. Por ejemplo, la Biblia declara, Dios, Salmo 22:3, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, indicando que la adoración crea un ambiente propicio para la presencia de Dios. De hecho, hay poder en la atmósfera, un entorno lleno de alabanza, un entorno lleno de adoración, un entorno lleno de intercesión, de amor y de unidad, siempre va a traer la presencia de Dios. Mientras que un entorno dominado por la lujuria, por la ira, por el odio, por las palabras detractoras, por el chisme, por la murmuración, atrae la influencia de los enemigos espirituales. Hay un común denominador que me he encontrado en los diferentes lugares donde Dios me ha permitido ir dentro y fuera de mi nación. Es que hay gente, le vuelvo a repetir, hay gente que habla mucho en lenguas, sí, pero a la final su común denominador es la murmuración, es las palabras detractoras, es la degradación verbal del hombre o de la mujer de Dios. Y no puede ser posible que haya gente alrededor de tales tipos de personas y que por ser amigos, sí, porque terminan victimizándose este tipo de personas, no podamos hacerle frente proféticamente, porque no es contra la persona, es contra el espíritu que está operando en la persona. ¿Me entiende? Pero ¿qué sucede? Muchas veces somos demasiado emocionales y la emoción, el emocionalismo, los sentimentaloides están inhabilitados proféticamente para operar con el don de discernimiento. Necesitamos entender que Dios se manifiesta donde la atmósfera es acogedora, pero sobre todo honrosa, sobre todo donde hay estándares y principios de honra. Por eso Jesús en Nazaret no hizo muchos milagros a causa de la deshonra y también de la incredulidad de ellos. La falta de fe creó una atmósfera adversa. Mateo capítulo 13, verso 58. En cambio, cuando hay honra, cuando hay fe, cuando hay reverencia, cuando están los estándares de los principios del reino de Dios, el reino de Dios irrumpe con poder ese ambiente y se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Podemos ver algunos ejemplos bíblicos de discernimiento cambiando atmósferas espirituales, y podemos hablar de uno de los ejemplos fuertes en la palabra, como es el profeta Elías, profeta del Antiguo Testamento. Ministró en tiempos de ¿qué? En tiempos de idolatría, confrontando atmósferas espirituales hostiles de hechicería, de brujería, bueno, de lujuria y de tantas cosas. Y en el Monte Carmelo, usted ya debe conocer la historia en Primera de Reyes, capítulo 18. Él pudo discernir la influencia demoníaca detrás del culto a Baal, y mediante la oración y autoridad profética, él logró cambiar la atmósfera del pueblo de Israel. Oró para que descendiera fuego del cielo, demostrando finalmente quién era el Dios verdadero, y terminó por neutralizar la atmósfera demoníaca de engaño
y volvió el corazón de la gente a Jehová, el Dios Todopoderoso. Otro ejemplo es cuando Elías declaró proféticamente una sequía sobre la tierra y luego, tras 3 años, oró fervientemente también por lluvia. Su oración persistentemente provocó un cambio tangible en la atmósfera. Lo que comenzó como una palabra profética terminó trayendo una lluvia abundante. Primera de Reyes 17:1 y Primera de Reyes 18 del verso 41 al verso 45. La enseñanza que obtenemos es que la oración, es que la intercesión y la proclamación profética, sí o no, pueden literalmente influenciar un entorno. Según un estudio, Elías cambió e influyó la atmósfera al declarar con sus labios que aquello que fervientemente oraba iba a acontecer por manifestación divina. Primero declaró la sequía conforme a la dirección de Dios y luego volvió a declarar la venida de la lluvia mientras oraba en el Monte Carmelo hasta ver la pequeña nube formarse. Y esto nos muestra cómo un profeta verdadero y genuino, alineado con la voluntad de Dios, puede discernir el plan divino y liberarlo sobre la tierra, afectando tanto lo espiritual como lo natural y acelerando el propósito de Dios para esa situación o circunstancia. Tenemos también el ejemplo de Eliseo, discípulo e hijo espiritual de Elías. Eliseo, sucesor de Elías, también caminó con gran discernimiento espiritual, rodeado por ejércitos enemigos. Y Eliseo no se dejó llevar por el miedo que generaba la atmósfera natural de peligro, sino que percibió siempre la atmósfera angelical de protección divina. Yo no sé si usted es uno o una de las que se queja de la situación a nivel mundial que estamos viendo y observando y en muchas naciones viviendo alrededor de la tierra. Pero sí le quiero decir algo. Si usted quiere operar proféticamente de manera genuina, el tiempo es ahora. El tiempo es hoy, en el nombre del Señor. Todo lo que está aconteciendo a nivel de las naciones de la tierra nos debe dar el discernimiento para saber lo que está en agenda divina y para saber lo que es un antidiseño y de esa manera poder operar genuinamente, proféticamente en el nombre poderoso del Señor Jesús. En Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 al 17, cuando su sirviente, el sirviente Eliseo, estaba atemorizado por los enemigos alrededor, Eliseo oró y dijo: Señor, abre sus ojos para que vea. Entonces el criado finalmente pudo discernir la realidad espiritual. Vio el monte lleno de caballos y carros de fuego, ángeles alrededor listos para defenderlos. Y aquí Eliseo detectó la atmósfera divina, presencia de ángeles enviados por Dios que otros no veían, demostrando que el don de discernimiento de espíritu en acción. Asimismo, Eliseo también sabía activar una atmósfera profética apropiada. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios. Necesitamos entender algo. Hay 3 voces que van a acompañar tu vida desde que naces hasta que partes de esta tierra. Una es la voz de Dios, que es la que finalmente nos cuesta más desarrollar cuando estamos ajenos a sus propósitos. La voz de tu alma, la voz de tu ego, ¿sí? Y la voz de Satanás. Así de sencillo. Necesitamos entender que para poder desarrollar la voz de Dios en nuestras vidas, necesitamos ir a su presencia, necesitamos ser entrenados,
necesitamos ser capacitados, necesitamos ejercitar también nuestros sentidos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque la voz del alma grita. Las voces del alma siempre gritan. La voz de Dios siempre es un silbo apacible. La voz de Dios, para poderla escuchar, necesitamos acallar las voces del alma y necesitamos acallar la voz del enemigo. La voz de Dios siempre te va a traer paz, te va a traer te va a traer presencia divina, te va a traer visión, te va a traer discernimiento. La paz de Dios, la voz de Dios te va a traer sosiego. La voz de Dios siempre te va a dirigir a sus propósitos. Y por mucho en ese momento que no puedas entender, igualmente en la medida que tú obedezcas, Dios te va a ir revelando. Pero las voces del ego, las voces del alma, las voces de tu naturaleza humana siempre te van a querer gritar internamente para acallar la voz de Dios. Y la voz del enemigo, bueno, ya usted la debe conocer, es todo lo que es antidiseño y es una voz que también asalta, es una voz que también muchas veces grita, pero es una voz que también sutilmente también trata de persuadirte para poderte manipular y para poderte controlar. Por eso no podemos vivir de emociones. Necesitamos vivir de convicciones en el nombre del Señor. Necesitamos entender algo. Eliseo sabía activar una atmósfera profética para oír la voz de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15, antes de profetizar, pidió que le trajeran un músico, un tañedor. Y al sonar la música de adoración, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y recibió la palabra profética. Y esa práctica muestra que Eliseo discernía la necesidad de un ambiente espiritual adecuado, una atmósfera de adoración y calma, ¿sí o no?, para soltar la palabra profética. El domingo le decía yo a la iglesia, acá estaba enseñando. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros debemos entender. La iglesia se ha acostumbrado a hablar y poco a escuchar. Pero en estos tiempos donde el ministerio profético genuino se está levantando para poder oír a Dios, la iglesia tiene que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia tiene que oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Entonces, esta práctica que les acabo de describir de Eliseo muestra que Eliseo discernía la necesidad de un ambiente espiritual adecuado, atmósfera de adoración y calma para poder soltar la palabra profética. Es normal que en un momento, en un ambiente de gloria, de poder y de fuego del Dios Altísimo, sintamos una euforia, sintamos la manifestación de su poder, pero también necesitamos la calma para poder oír la voz del Señor claramente. Por eso Eliseo entendía la diferencia entre un ambiente cargado de tensión humana, de temor, de miedos, de ansiedad en la guerra, y una atmósfera también saturada por el poder, por la presencia de Dios. Y por eso fue que buscó cambiar la atmósfera a través de la adoración para poder escuchar al Espíritu Santo con claridad. Sí, necesitamos también ver nuestro mayor modelo, Jesús, en su ministerio terrenal. Jesucristo constantemente discernía espíritus. Jesucristo constantemente discernía y transformaba atmósferas. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí o no?, narran que Jesús veía mucho más allá de lo visible. Por ejemplo, en ciertas personas, Jesús discernía el espíritu humano. Cuando Natanael se le acercó a Jesús, declaró: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mira,
Uno de las características de el ministerio profético genuino es que el ministerio profético genuino no le cae bien a todo el mundo. Porque el ministerio profético genuino que tiene discernimiento viene a descubrir la oscuridad que hay dentro de las personas. Por eso, no todo profeta es amado y no todo profeta es bien recibido. Precisamente los profetas que tienen el don de discernimiento desarrollado, y número 2, que tienen el ministerio de liberación en operación. Jesús, leyendo el corazón de Natanael, pudo discernir: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, porque también discernía la hipocresía o la incredulidad de otros. Sí, un profeta genuino siempre va a diferenciar entre lo que es honra y lisonja. La lisonjería la trae Jezabel para manipular y controlar. Por eso un profeta genuino siempre va a discernir entre lo que es lisonja, deshonra y honra verdadera. Jesús distinguía cuando detrás de una condición física había un espíritu también maligno oprimiendo. En Lucas capítulo 13, verso 11 al 13, encontró una mujer encorvada por 18 años y discernió que no era solo una enfermedad natural, sino un espíritu de enfermedad que la ataba. ¿Sí o no? Un espíritu de enfermedad que la ataba. Y una cosa que nosotros debemos discernir y entender es lo siguiente: Dios nos puede sanar, Dios nos puede liberar de la enfermedad, pero mantenerte saludablemente es tu responsabilidad. La salud depende de nosotros, de cómo nos alimentamos, de cómo nos comportemos, de cómo actuemos, pero la sanidad sí te la da Dios. Entonces necesitamos ir a otra dimensión, porque tenemos cantidad de mismas personas buscando siempre sanidad, porque no son responsables de su salud. Entonces no todo es una operación demoníaca. Necesitamos nosotros también hacernos responsables de qué es lo que nos está atando en nuestra salud. Si es falta de responsabilidad, si es falta de buena alimentación, eso cabe dentro de la falta de responsabilidad, o si es una opresión demoníaca, sí, para ser erradicada por mano de Dios en el nombre del Señor. Sin hacer alarde, Jesús declaró sobre esta mujer libertad, impuso sus manos y echó fuera el espíritu de enfermedad, y al instante se enderezó, quedando totalmente sana. Entonces, si usted ve, Jesús no convirtió la liberación en un espectáculo. Hay gente que le gusta el espectáculo, ¿sí? Porque le gusta alimentar las cosas que no provienen de Dios, sino del ego humano. La liberación no es un espectáculo, la liberación es una manifestación del poder de Dios para favorecer a una o a varias personas, con autoridad, pero con calma, ¿sí o no? Cambió la atmósfera de opresión y una atmósfera de sanidad y libertad. Hay demasiado profeta inmaduro, hay demasiado gente profética inmadura, y por eso se necesita este tipo de escuelas para nosotros no solamente ser dirigidos, sino también ser calibrados en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos es que opere e impere lo divino y nunca lo humano. En otro caso, Jesús discernió un espíritu demoníaco
Aun cuando las palabras parecían buenas, la joven adivina de Filipos proclamaba que Pablo el apóstol y sus compañeros eran siervos de Dios. Pero Jesús reveló a Pablo que era un espíritu de adivinación molestando. Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Jesús también percibía la atmósfera de fe, percibía también la atmósfera de incredulidad en cada lugar, ajustando las acciones necesarias a ello. Por ejemplo, antes de resucitar a la hija de Jairo, hizo salir a los que se burlaban, hizo salir a los incrédulos, porque una atmósfera de burla, una atmósfera de incredulidad puede contrarrestar la operación divina para favorecer a la persona. ¿Para qué? Porque él necesitaba que solo quedara una atmósfera de fe, una atmósfera de confianza y de convicción. Marcos capítulo 5, verso 40 al 42. Igualmente en Nazaret, como mencionamos, percibió la incredulidad general y por eso no pudo ser muchos milagros allí, porque Jesús tampoco fue honrado. En otras ciudades donde había fe, donde había expectativa, era la atmósfera generada que facilitaba los milagros. Lucas capítulo 5, verso 17 dice que el poder del Señor estaba presente para sanar. Sí, cuando la gente veía con fe, cuando la gente venía con fe al Señor, Jesús mismo cambiaba la atmósfera donde quiera que iba. Donde había luto, donde había luto, Jesús podía traer gozo. Donde había opresión demoníaca, traía liberación, traía destrave y traía rompimiento. Donde había pecado, traía arrepentimiento y gracia, ¿sí o no? Cuando hay alguien dentro de la congregación que dice, ay, pero es que yo no siento a Dios, pero es que esta atmósfera está pesada. En el 100% de los casos, casi siempre el pesado es él o el pesado es ella, y la atmósfera la carga él y la atmósfera la carga ella. Todos nosotros cargamos atmósfera y nuestras atmósferas van a depender de la relación que nosotros tengamos con Dios, porque la atmósfera que nosotros generamos proviene del fluir del Espíritu Santo de Dios en nosotros. No puede existir comunión si no hay comunicación. No puede existir enamoramiento entre una pareja si no hay comunicación. No me estés hablando tanto de Dios si tú no te comunicas con Él, y no me estés hablando tanto de Dios si tú no estás dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Tú fluyes desde el lugar de tu relación. Si tu relación es con el Espíritu Santo de Dios, desde ese lugar, desde ese ámbito y desde esa atmósfera, tú vas a fluir y tú vas a manifestar el reino de Dios en la tierra. No es algo mecánico, es algo fluido, es algo espontáneo, es algo natural que se manifiesta sobrenaturalmente. Por eso hay gente que llegan a un lugar y dice, wow, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? Llegó el hombre de Dios, llegó la mujer de Dios, porque sin hablar, la atmósfera que carga y que contiene manifiesta el poder de Dios en el ambiente que necesita ser cargado de esa presencia. Por eso Jesús es nuestro ejemplo supremo de cómo el ungimiento profético puede transformar el ambiente espiritual de un lugar. El apóstol Pablo operaba también en este discernimiento espiritual durante su ministerio. Hechos capítulo 16, como mencionamos, discernió y expulsó el espíritu de una mujer adivina, de una muchacha esclava, liberándola y cambiando la atmósfera espiritual de esta situación. Hechos capítulo 16, verso 18. En otra ocasión, Pablo confrontó directamente a un falso profeta llamado Elimas, lleno del Espíritu Santo,
clavó los ojos en él y discerniendo la maldad en su corazón, declaró que quedaría ciego por un tiempo. Hechos capítulo 13, verso 9 al 11. Al instante cayó sobre Elimas una oscuridad, la cual liberó atmósfera de engaño que este hombre había creado ante el procónsul. Vemos a Pablo el apóstol ejercitando autoridad para atar la influencia demoníaca que impedía el avance del evangelio. Y por otro lado, el apóstol Pablo también supo discernir cuando estaba presente en la atmósfera de fe. ¿Para qué? Para liberar milagros. Hechos capítulo 14, verso 8 al 10, relata que en Listra, sí o no, había un hombre paralítico de nacimiento escuchando a Pablo, sí o no. Pablo, observando fijamente, dice la escritura, y viendo que tenía fe para sanarlo, le dijo que se pusiera en pie. Y efectivamente el hombre fue sanado al instante. Cuando usted ve, quiero decirle algo. Pablo no intentó sanar a todos los presentes. Y no era que estaba haciendo discriminación. Más bien percibió un espíritu de fe en ese hombre específico y cooperó con lo que el Espíritu Santo quería hacer. Nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre de oración. Y estamos acostumbrados siempre a hablar de intercesión. Pero mucho más de oración que de intercesión. Una cosa es orar y otra cosa es interceder, pero bueno, ese no es el tema hoy. En otra oportunidad lo hablaré si Dios me lo permite y si mi apóstol lo permite. Pero lo que les quiero decir en esta hora es que el Señor primero dijo, velad y orad. Velad y orad. Mucha gente lo que hace es orar, pero nunca vela. Y el velar tiene que ver con discernir, con ver, no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Una persona que no vele, por más que ore, ¿sí?, puede tener algún tipo de circunstancia o situación por falta de discernimiento. Necesitamos velar con la misma intensidad que orar. Necesitamos estar ejercitados en los sentidos espirituales. Y estos ejemplos que les acabo de mencionar de Pablo nos enseñan la importancia de identificar la atmósfera en cada situación. Por eso una gente que no vele, a todo le va a llamar divino, a todo le va a llamar sobrenatural, a todo le va a llamar de Dios, y a lo mejor es una operación sutilmente demoníaca, porque no hay discernimiento de espíritu. Se puede soltar la obra de Dios, ¿sí o no? Necesitamos entender que se puede soltar la obra de Dios en un determinado momento si hay un espíritu maligno operando. ¿Por qué? Porque primero hay que atarlo, reprenderlo, para luego avanzar con el mensaje o con la ministración. Por eso la activación profética es determinante. La sensibilidad profética, espiritualmente hablando, es determinante, dado que el discernimiento de atmósfera es un don y es una habilidad espiritual. Ahora, ¿cómo puede activarse o desarrollarse? Tanto la palabra de Dios como la experiencia profética nos muestran principios para activar la sensibilidad espiritual. Número 2, la recámara del rey, la intimidad con Dios, la oración. La comunión constante con el Espíritu Santo es la base. Cuando mantenemos un espíritu de oración, cuando mantenemos un espíritu de adoración, creamos alrededor nuestro una atmósfera sensible a Dios, y en ese ambiente de comunión nuestros oídos espirituales se agudizan. Y por eso disciplinas como el ayuno, como la adoración intensa, como la intercesión,
como en el tiempo de la palabra, eso te va a abrir los ojos, eso te va a abrir el discernimiento, eso te va a ejercitar en tus sentidos espirituales, porque son claves para afinar el discernimiento. Esas prácticas finalmente son las que crean el ambiente propicio donde su manifestación gloriosa se hace tangible y palpable en el nombre del Señor. Por eso el ministerio profético de antaño, como la escuela profética de Elías y de Eliseo, seguramente enfatizaban la búsqueda de Dios como un medio para ver y para oír en el espíritu. Hoy, en el 2025, de igual modo, un estudiante profético, hay gente que le gusta que le llamen profeta, porque ya Dios le habló algo y dijo que iba a acontecer algo y aconteció, y ya quiere que se le dé el lugar de profeta, ¿sí? Y cuando Dios le da algo y usted lo habla, usted ni siquiera, con todo el respeto, es un pichón de profeta. Usted necesita ser formado. El don nunca estará por encima del carácter. Es el carácter del profeta que va a decir que tanta madurez tiene ese profeta. Pero como hoy solamente andamos buscando profetas que nos digan, sí, que nos digan el color de la casa, que nos digan cuántos cabellos tenemos, que nos digan cuántas cosas nos van a venir. Ese tipo de profeta es el que quiere mucha gente hoy en día. Pero el verdadero profeta siempre te va a fundamentar en los principios. En esa medida se ejercita el don de ciencia, el don de profecía. Esa es otra cosa. Pero nosotros necesitamos tener discernimiento para poder capturar lo genuino. El verdadero profeta siempre va a operar desde la palabra. El don de ciencia siempre va a operar desde la palabra. Por eso necesitamos, como estudiantes, ¿cuántos estudiantes hay aquí en esta mañana? Todos los estudiantes que hay aquí en esta mañana necesitan cultivar un devocional profundo para volverse más perceptivos a las atmósferas espirituales. Sí, hay gente que dice, no, que habrán falsos pastores, falsos maestros, pero también falsos profetas. Falsos profetas. Si usted no es un estudiante profético de recámara, si usted no es estudiante profético del fluir, cualquier persona que haciéndose llamar profeta venga sobre su vida, lo va a engañar. Por eso necesitamos que se levante un ministerio profético genuino, pero sobre todo un pueblo profético genuino. Mi pregunta es, ¿para qué yo necesito un profeta que venga a mi vida para que me diga el color de mi ropa interior? ¿Para qué yo necesito un profeta que venga a mi vida y que me diga el número de cédula? Eso lo que va a hacer es impresionar mis emociones, pero realmente me va a formar, realmente va a poner carácter sobre mi vida, realmente me va a fundamentar sobre los principios. Hay gente que le encanta ese tipo de profeta, que le diga el color de la ropa interior, que le diga el nombre de la persona con la que se va a casar, que le diga el color de los zapatos que se va a comprar dentro de 15 días y así sucesivamente. Dígame y hágame el favor usted en qué nos forma eso a nosotros. ¿Qué carácter nos imprime? ¿Qué discernimiento nos imprime? ¿Sabe por qué vienen ese tipo de personas a nosotros? Para confundirnos, para opacar el discernimiento, para volvernos unos ciegos espirituales y para hacernos dependientes emocionales de ese tipo de prácticas que finalmente nunca nos van a llevar a ningún lado. Y a la final, ¿qué vamos a decir? A la final, ¿qué van a decir ese tipo de personas? Por eso yo no creo
en los evangélicos. Por eso yo no creo en esa iglesia. Gracias a Dios que aquí ninguno somos evangélicos. Aquí todos somos hijos de Dios y por eso nos estamos formando. Los evangélicos no se forman, los hijos de Dios sí, en el nombre del Señor. Somos hijos de su reino. Por eso necesitamos tener santidad y necesitamos tener alineamiento al Espíritu. ¿Sí o no? Dígame, yo estaba empezando a enseñar y ya estoy terminando mi tiempo. Hechos capítulo 5, verso 32 dice que Dios da el Espíritu Santo a los que obedecen. Si queremos sensibilidad al Espíritu Santo, debemos procurar una vida santa y obediente. ¿Sí? El problema de muchos es que quiere que se le explique todo. Y en el reino de Dios es todo lo contrario. En el mundo, en el sistema mundial, a usted hay que explicarle para que usted obedezca. En el reino de Dios, usted primero obedece y por tener relación en la recámara del rey, el fluir del Espíritu Santo a medida que tú obedezcas te va dando entendimiento y discernimiento del porqué de las cosas. Si queremos sensibilidad a su espíritu, debemos procurar ser santos y obedientes. El pecado, la carnalidad y el ruido del mundo y el ruido de las voces de tu alma no educada embotan nuestros sentidos espirituales. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta escuela? Estamos en una escuela de pedagogía divina, ¿sí? En cambio, la pureza de corazón y la llenura del Espíritu Santo aumentan la claridad con la que discernimos. La pregunta mía es la siguiente. Soy un amante de la formación. Amo el don de discernimiento y amo lo profético, ¿sí? Pero por encima de eso, siempre amaré la formación. Mi pregunta es, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanto problema por escuchar 3 horas de formación espiritual en mi vida? ¿Y por qué no hay problema para estar metido 7 y 8 horas en Netflix viendo cosas? La razón que yo le he escuchado a muchos predicadores, pastores y maestros y profetas y apóstoles también, es que después de los 45 minutos tú pierdes la atención en el tema. Mi pregunta es, ¿y por qué no pierdes la atención en Netflix? ¿Por qué no pierdes la atención en otras cosas? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el interés es distinto. Cuando a ti te interesa algo, cuando a ti te llama la atención algo, a ti no te importa la cantidad de tiempo, porque mientras más fluir, por eso es que Dios nos ha dado la bendición de tener una iglesia para su gloria que ama la palabra. Yo he llegado en oportunidades a decir hasta aquí ya no puedo, ya hasta aquí tengo, y la gente sigue demandando más y Dios sigue estando ahí y seguimos. Todo tiene su tiempo, sí, todo tiene su tiempo. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo de formación tú ocupas espiritualmente en tu vida? ¿Sí? Cuando tú ves Hebreos capítulo 5, verso 14, enseña que con la práctica nuestros sentidos espirituales se entrenan para discernir el bien y el mal. Y eso implica que ejercitarnos en obedecer. Pero ¿quién va a obedecer si no se le enseña? ¿Ah? ¿Quién va a obedecer si no se le enseña? ¿Ah? ¿Quién va a obedecer las impresiones del Espíritu en su espíritu? Es decir, ¿quién va a obedecer las impresiones que el Espíritu Santo va a traer a su espíritu? ¿Sí? Cuando percibas una advertencia o un impulso del Señor, lo vas a manifestar o a responder. Con el tiempo vas a reconocer con más nitidez su voz versus otras voces. Ya le dije,
Hasta que usted parta de la tierra te va a acompañar la voz de Dios, las voces de tu alma y la voz del enemigo. Es tu responsabilidad desarrollar la voz a quien tú quieres obedecer. La sensibilidad profética es un músculo que crece con el uso continuo, ¿sí o no? Yo tengo ya un año y medio tratando de cambiar mi alimentación y ejercitándome. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta de algo. Hay gente que dice, por eso necesitamos el discernimiento. Hay gente que decía, no, pero es que el apóstol Pablo dijo que el ejercicio corporal para nada aprovecha. Ok, mi pregunta es, ¿por qué tantos hombres de Dios se fueron de la tierra tan jóvenes? ¿Ah? Sin poder lograr desarrollar el propósito de Dios. No porque fue voluntad de Dios, mentira, no fue ninguna voluntad de Dios, fue su falta de responsabilidad. Cuando Pablo habló a los corintios que el ejercicio corporal para nada aprovecha, estaba hablando de que los corintios se jactaban muchas veces del cuerpo por la influencia de los griegos, ¿sí o no? Porque exaltaban, sí o no, su figura, sí o no, por eso era. Pero claro que hay que tener, hasta para eso hay que tener discernimiento, porque con nuestra propia vida nosotros podemos crear atmósfera. Por eso es importante estar abiertos a las distintas maneras en que el Espíritu nos puede alertar sobre las atmósferas, ¿sí o no? Puede ser que entres al lugar y sientas opresión sin ver nada con los ojos, pero tu espíritu está detectando una atmósfera demoníaca. Por eso es importante entender, ya con esto finalizo, se me acabó el tiempo, lamentablemente, pero el ministerio profético entrenará a los hijos a prestar atención a todas percepciones sutiles, confiando las impresiones del Espíritu Santo como en la información natural. Una de las cosas que quiero decir antes de terminar, de verdad que tengo mucho por hablar, pero ya no me da el tiempo, pero quiero finalizar con esto. Amados, nadie puede desarrollar discernimiento espiritual con alianzas incorrectas en su vida. ¿Sí? ¿Quieres saber cuáles son las alianzas incorrectas en su vida? Pídale a nuestro apóstol David Zúñiga que le comparta o que le obsequie el libro Alianzas Destructivas. Creo que fue uno de sus primeros libros o su primer libro. Él me corregirá. Con alianzas destructivas, usted va a entender que en el reino de Dios usted no necesita amigos. Ay, que es mi amigo, que es mi amiga, que es mi amiga. Y cuando los amigos no son maduros, te pueden llevar por un despeñadero, como decimos aquí. Te pueden llevar por un barranco, por un hueco, ¿sí o no? Necesitamos relaciones de propósito, que nos hagan avanzar. Apártate del murmurador, del detractor, del deshonroso, del que echa por tierra todas las cosas de tu autoridad espiritual. Apártate del que no valora a la autoridad espiritual, a la mujer, al hombre de Dios. Apártate del que tiene liviandad con las cosas del reino de Dios. Apártate del superfluo y métete con la gente de profundidad, métete con la gente del espíritu. Muchos de los testimonios nuestros son testimonios pequeños, no por causa de la poca eficacia de un Dios grande, sino porque no hemos querido ir a aguas profundas. Para ir a aguas profundas necesitamos cortar y desarticular todo lo que no nos permite tener discernimiento de espíritu. Les bendigo, ya me pasé un minuto. Les bendigo a todos en esta hora. Un placer y una honra poder compartir con ustedes. Y perdónenme cualquier detalle en esta mañana, en el nombre del Señor. Bendiciones. Bueno, todo buen carro, no importa qué tan lujoso sea, necesita tener freno de mano o freno de pie.
todo vehículo tiene su freno extra, porque a veces los frenos se te van y necesitas el otro, el manual, o allá al fondo en el pie. Y esta lección de ahora es ese mecanismo de poder, cuando todos los demás mecanismos fallan, echar mano del discernimiento para que no nos vayamos de bruces y quedemos por ahí estrellados en el mar de la confusión. Y yo creo que esta enseñanza fue cardinal para todo este mover profético. Gracias, profeta Alberto, por ser contundente, por no eludir la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios exactamente cómo manejar este gran movimiento. Mantente puro, no ponga las manos con ligereza. No a todo uno le debe meter la mano. Amén. Bueno.